Hay pérdidas que un hombre puede aceptar, pero hay traiciones que le cambian el alma para siempre. Cuando don Aurelio Salgado y su esposa, doña Beatriz, fueron obligados a abandonar la casa donde habían vivido más de 40 años, pensaron que la vida ya no tenía nada más para darles. Con el último dinero que les quedaba, compraron una tierra que todo el mundo en Zacatecas llamaba la Tierra Muerta. Un terreno seco donde ni siquiera los animales querían quedarse. Pero semanas después, mientras don Aurelio cavaba bajo el sol ardiente del desierto, su pala golpeó algo enterrado bajo el suelo. Y en ese momento, la tierra que nadie quería comenzó a revelar un secreto que cambiaría su destino. Doña Beatriz está mirando esta pantalla ahora mismo. Sus ojos cansados están preguntando, ¿por qué no hicieron nada para que otros vean nuestra historia? Ella soportó el frío, el hambre, la humillación, sin quejarse, sin pedir nada. Solo un like y un comentario que diga, ánimo doña Beatriz. ¿Vas a dejarla esperando? ¿O vas a demostrarle que su historia merece ser conocida? Suscríbete ahora mismo. Y es la historia del día en que una tierra seca escondía una verdad capaz de hacer que quienes los traicionaron terminaran arrepintiéndose para siempre. El sol apenas comenzaba a iluminar las colinas secas alrededor del pequeño pueblo, cuando don Aurelio Salgado abrió la puerta de su casa. El aire de la mañana todavía era fresco, y por un momento el silencio del lugar hacía parecer que el mundo entero seguía dormido. Aurelio apoyó la mano sobre la pared de adobe junto a la puerta, como hacía casi todos los días. No era un gesto consciente, era más bien una costumbre vieja, una forma silenciosa de recordar que aquella casa existía gracias a sus propias manos. Había pasado más de 40 años trabajando con máquinas agrícolas, arreglando motores que otros daban por perdidos. Con cada peso que ahorraba, compraba un ladrillo, una lámina, un saco de cemento. Así había nacido aquella casa, pequeña, sencilla, pero llena de historia. Desde la cocina llegó el sonido de una taza colocándose sobre la mesa. «El café ya está listo», dijo doña Beatriz con voz tranquila. Aurelio entró y se sentó frente a ella. El aroma del café llenaba la habitación, mientras la luz dorada de la mañana se filtraba por la ventana. Beatriz llevaba más de 30 años cosiendo ropa para vecinos del pueblo. Sus manos, aunque ya arrugadas, seguían moviéndose con la precisión de alguien que había aprendido a transformar pedazos de tela en algo útil. Durante unos minutos no dijeron nada. Ese silencio cómodo que solo tienen las personas que han compartido una vida entera. Pero Beatriz fue la primera en romperlo. «Ricardo no vino ayer», dijo mientras removía el café. Y tampoco contestó el teléfono. Aurelio frunció ligeramente el ceño. «Debe estar trabajando», aunque en realidad ni él mismo sonaba convencido. Ricardo había cambiado en los últimos meses. Llegaba nervioso, hablaba rápido, y cada vez que venía a la casa parecía mirar las paredes, como si estuviera calculando algo. Beatriz lo había notado, pero nunca quiso decirlo en voz alta. En ese momento se escuchó el ruido de un coche deteniéndose frente a la casa. Aurelio miró por la ventana. Era el viejo sedán gris de Ricardo. El hombre entró sin tocar. «Buenos días», dijo con una sonrisa que parecía demasiado forzada. Beatriz lo abrazó. Pero Aurelio notó algo más. Ricardo no miraba a los ojos. Miraba alrededor, las paredes, las ventanas, el techo, como si aquella casa ya no fuera un hogar, sino algo más, algo que estaba evaluando. «Papá, mamá», dijo finalmente mientras se sentaba frente a ellos. Sus manos temblaban ligeramente. Por un momento nadie habló. El silencio volvió a llenar la cocina, pero esta vez no era un silencio cómodo. Era un silencio pesado. Ricardo respiró hondo. «Hay algo que hice», dijo, evitando mirar a su padre, «y ya no puedo deshacerlo». Aurelio sintió un frío extraño recorrerle la espalda, porque en ese instante comprendió algo. Fuera lo que fuera que su hijo había hecho, iba a cambiar la vida de todos para siempre. Ricardo evitó la mirada de su padre durante varios segundos. Sus dedos golpeaban nerviosamente la mesa de madera, como si estuviera buscando las palabras correctas para decir algo que en realidad
No tenía forma de explicarse. Doña Beatriz fue la primera en hablar. ¿Qué hiciste, hijo? Ricardo respiró hondo. Las cosas se complicaron en el negocio. Don Aurelio cruzó los brazos. ¿Qué negocio? Ricardo dudó. Unos autos, compré varios para revenderlos. Pensé que iba a ganar dinero rápido. El silencio volvió a caer sobre la cocina. Beatriz frunció el ceño. ¿Y? Ricardo tragó saliva. No salió como esperaba. Aurelio ya empezaba a entender. ¿Cuánto debes? Ricardo bajó la cabeza. Mucho. La palabra quedó flotando en el aire como una piedra. Antes de que Aurelio pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Lorena entró sin pedir permiso. Llevaba el teléfono en la mano y el rostro duro. ¿Ricardo? ¿Ya están llamando otra vez?, dijo sin siquiera saludar. La mujer miró a los padres de su esposo con una mezcla de incomodidad y prisa. Tenemos que resolver esto hoy. Aurelio se levantó lentamente de la silla. ¿Resolver qué? Lorena cruzó los brazos. Las deudas. Beatriz miró a su hijo. ¿De qué están hablando? Ricardo finalmente levantó la mirada. Papá, mamá, yo solo quería arreglar todo antes de que se enteraran. ¿Enterarnos de qué?, preguntó Aurelio. Ricardo miró a Lorena. Ella suspiró con impaciencia. Díselo de una vez. Ricardo cerró los ojos por un instante. Debo más de lo que puedo pagar. Aurelio lo miró fijamente. Entonces trabaja. No es tan fácil. Lorena intervino con tono seco. Los acreedores no esperan. Beatriz sintió un nudo en el pecho. Pero nosotros no tenemos dinero para ayudarte. Ricardo negó con la cabeza. No estoy pidiendo dinero. Aurelio frunció el ceño. Entonces, ¿qué quieres? Ricardo tardó varios segundos en responder. Finalmente dijo, necesitamos vender la casa. La reacción fue inmediata. No respondió Aurelio sin levantar la voz. Pero su tono fue tan firme que llenó toda la habitación. Lorena rodó los ojos. Es solo una casa vieja. Aurelio dio un paso hacia ella. Es nuestra vida. Ricardo levantó las manos intentando calmar la situación. Papá, escúchame. Pero Aurelio ya estaba negando con la cabeza. No. Beatriz tomó la mano de su esposo. Tal vez podamos buscar otra solución. Ricardo respiró profundamente. Su voz se volvió más baja. No hay otra solución. Aurelio lo miró con dureza. Entonces tendrás que enfrentar tus problemas como hombre. Ricardo apretó los puños. Durante unos segundos nadie habló. Después, con voz temblorosa, dijo algo que hizo que el aire en la cocina se volviera helado. ¿Papá? El problema es que... Hizo una pausa. La casa ya está vendida. Beatriz sintió que el mundo se detenía. ¿Qué? Ricardo no pudo sostener la mirada de su padre. Usé un poder que firmaron hace años, cuando necesitaba ayuda para un préstamo. Aurelio permaneció inmóvil, como si no hubiera entendido, pero lo había entendido perfectamente. Y en ese momento escucharon el ruido de un motor deteniéndose frente a la casa. Ricardo miró hacia la ventana. Ellos ya vienen. Aurelio giró lentamente la cabeza hacia la puerta, porque en ese instante comprendió algo terrible. Aquella casa ya no les pertenecía. El sonido del motor apagándose frente a la casa hizo que el silencio dentro de la cocina se volviera más pesado. Nadie se movió durante unos segundos. Don Aurelio fue el primero en caminar hacia la ventana. A través del vidrio vio una camioneta blanca estacionada frente al portón. Dos hombres bajaban del vehículo con carpetas en la mano. Uno de ellos llevaba un traje oscuro demasiado elegante para aquel barrio humilde. Aurelio cerró los ojos por un momento. No necesitaba escuchar nada más. Ya sabía lo que estaba pasando. Detrás de él, doña Beatriz seguía sentada en la mesa con las manos temblando. «Ricardo», susurró, «dime que esto no es verdad». Pero su hijo no respondió. Lorena fue quien habló. «Es mejor que enfrentemos esto de una vez». El golpe en la puerta fue seco. 3 golpes firmes. Don Aurelio caminó lentamente hacia la entrada. Cuando abrió, el hombre del traje sacó un documento de su carpeta. «Buenos días.
¿Don Aurelio Salgado? Sí, el hombre asintió. Venimos a completar la entrega de la propiedad. Esas palabras cayeron como piedras. Beatriz apareció detrás de su esposo. ¿Entrega? El hombre miró los papeles. La propiedad fue vendida legalmente ayer. Aurelio no miró al hombre, miró a su hijo. Ricardo estaba de pie en medio de la sala con la cabeza baja. «Papá, yo...» Pero Aurelio levantó una mano. No quería escuchar más. Uno de los hombres empezó a revisar el interior de la casa, como si ya fuera suyo. El sonido de sus pasos sobre el suelo viejo hizo que algo dentro de Aurelio se rompiera. Aquella casa no era solo paredes. Cada rincón tenía una historia. La puerta que él mismo había colocado. La ventana que Beatriz había pintado. La mesa donde habían celebrado cumpleaños durante décadas. Todo. Y ahora un extraño caminaba por allí como si nada significara. Afuera, algunos vecinos comenzaban a acercarse. La noticia corría rápido en los pueblos pequeños. Beatriz se llevó la mano al pecho. «Aurelio, ¿qué vamos a hacer?» Él no respondió de inmediato. Solo miró alrededor una última vez. Después caminó hacia el pequeño armario junto a la pared. Sacó una bolsa de tela vieja. Dentro estaban sus ahorros. Lo único que les quedaba. Beatriz entendió. Lentamente comenzó a recoger algunas cosas. Un par de fotos, un rosario y una vieja caja de costura. Ricardo dio un paso hacia ellos. «Papá, ¿puedo arreglar esto?» Aurelio finalmente lo miró. No había gritos en su voz, solo algo mucho más pesado. «No». Ricardo tragó saliva. «Déjame ayudarte». Aurelio negó con la cabeza. «Ya ayudaste suficiente». Las palabras fueron tranquilas, pero cortaron más que cualquier insulto. Minutos después, don Aurelio cerró la puerta de la casa por última vez. Beatriz caminaba a su lado sosteniendo la bolsa. Los vecinos los miraban en silencio. Ricardo se quedó en la puerta sin saber qué hacer. Aurelio no volteó, ni una sola vez. Cuando llegaron al final de la calle, Beatriz habló con voz débil. «Aurelio, ¿a dónde vamos ahora?» El hombre apretó la bolsa de tela en su mano. Miró hacia el camino polvoriento que salía del pueblo y dijo algo que ni él mismo había imaginado decir ese día. «A donde la tierra todavía no nos conozca», porque en ese momento ninguno de los dos sabía que ese camino los llevaría a una tierra que nadie quería, una tierra que cambiaría sus vidas para siempre. El camino que salía del pueblo estaba cubierto de polvo rojo. A cada paso que daban, don Aurelio sentía cómo el peso de los años parecía volverse más pesado sobre sus hombros. No era el cansancio del cuerpo, era algo más profundo. El cansancio de ver cómo una vida entera podía desaparecer en un solo día. Doña Beatriz caminaba a su lado en silencio, sosteniendo la pequeña bolsa de tela donde habían guardado sus pocas pertenencias. Después de varios minutos, Aurelio se detuvo bajo la sombra de un árbol seco. Abrió la bolsa. Dentro estaba el dinero que habían logrado ahorrar durante años. No era mucho, pero era todo lo que tenían. Beatriz miró los billetes con tristeza. «Esto no alcanza para comprar una casa», dijo suavemente. Aurelio asintió. «Lo sé». Durante un rato ninguno habló. El viento levantaba pequeñas nubes de polvo alrededor de ellos. Entonces Beatriz dijo algo inesperado. «Tal vez podríamos comprar un pedazo de tierra». Aurelio la miró. «¿Tierra?» «Algo pequeño», continuó ella. «Un lugar donde podamos levantar una casita». Aurelio pensó en silencio. No era una mala idea. La tierra siempre había sido lo único que realmente entendía. «Vamos a preguntar en el pueblo vecino», dijo finalmente. Horas después, llegaron a una pequeña oficina improvisada hecha de láminas y madera. Un hombre mayor con sombrero estaba sentado detrás de un escritorio viejo. «Buscamos un terreno barato», dijo Aurelio. El hombre levantó las cejas. «¿Barato cuánto?» Aurelio mencionó la cantidad que tenían. El hombre soltó una pequeña risa. «Con eso no compran mucho». Pero luego se quedó pensando. «Bueno, hay algo». Sacó un mapa viejo del cajón. Señaló un área grande en el papel. 25 hectáreas.
Beatriz abrió los ojos. «Eso es enorme». El hombre encogió los hombros. «Por eso es barato». Aurelio frunció el ceño. «¿Qué problema tiene?». El hombre se quitó el sombrero y lo puso sobre la mesa. «La tierra está muerta». «¿Muerta?». «No hay agua», explicó. «Nadie ha podido sacar agua de ahí en décadas. Ni los pozos ni las máquinas encontraron nada». Beatriz miró a Aurelio. «Tal vez deberíamos buscar otra cosa». Pero Aurelio no apartaba la mirada del mapa. Algo dentro de él se movía lentamente. «¿Dónde está exactamente?», preguntó. El hombre señaló hacia el horizonte, más allá de las colinas rojas, donde empieza el desierto. Aurelio respiró profundamente. Luego miró a Beatriz. «La tierra nunca está realmente muerta». El hombre soltó otra risa. «Eso dicen todos antes de comprarla». Aurelio sacó la bolsa de tela, contó el dinero lentamente sobre la mesa. El hombre dejó de reír. «¿Estás seguro?». Aurelio asintió. «Sí». Firmó el papel con mano firme. Cuando salieron de la oficina, el sol comenzaba a caer sobre el desierto. Beatriz miró el horizonte. «Aurelio, ¿y si todos tienen razón?». El hombre observó las colinas lejanas. Durante toda su vida había aprendido algo trabajando con máquinas y tierra. Siempre había señales, pequeñas pistas que otros no veían. «Entonces lo descubriremos juntos», respondió. Y mientras caminaban hacia aquella tierra que nadie quería, ninguno de los dos sabía todavía que bajo ese suelo seco dormía un secreto capaz de cambiar su destino. El terreno estaba exactamente como lo había descrito el hombre de la oficina. Seco, silencioso y aparentemente vacío. Cuando don Aurelio y doña Beatriz llegaron después de varias horas caminando y viajando en un viejo autobús rural, el sol ya estaba alto en el cielo. Las colinas rojizas se extendían en todas direcciones como un mar inmóvil de tierra dura. Beatriz bajó lentamente la bolsa de tela que llevaba en la mano. Miró alrededor. No había casas, no había árboles grandes. Solo algunos cactus dispersos y hierbas secas moviéndose con el viento. «Aquí es», dijo en voz baja. Aurelio observó el terreno con calma. No parecía sorprendido. Durante toda su vida había visto tierras así. Lugares donde la gente decía que nada podía crecer. Pero la tierra siempre escondía historias. Caminó unos metros, se agachó. Tomó un puñado de polvo entre sus dedos. Lo dejó caer lentamente. El viento se lo llevó de inmediato. Beatriz se acercó. «¿De verdad podemos vivir aquí?». Aurelio la miró. «Viviremos». No sonó como una promesa, sonó como una decisión. Ese mismo día comenzaron a trabajar. Con tablas viejas que encontraron abandonadas cerca del camino y unas láminas de metal oxidadas, levantaron una pequeña estructura para protegerse del sol. No era una casa, ni siquiera una choza completa, pero era suficiente para pasar la noche. Cuando el sol comenzó a bajar, el aire del desierto se volvió más frío. Beatriz encendió un pequeño fuego usando ramas secas. Aurelio miraba el horizonte en silencio. «Extraño la casa», dijo ella finalmente. Aurelio no respondió de inmediato. «Yo también». Durante unos minutos se quedaron mirando las llamas. El sonido del viento cruzando la tierra vacía era lo único que se escuchaba. Entonces algo rompió el silencio. Un sonido lejano, campanas pequeñas. Beatriz levantó la cabeza. ¿Escuchaste eso? Aurelio se puso de pie. En la distancia apareció una pequeña nube de polvo. Poco a poco comenzaron a distinguir figuras moviéndose. Un grupo de cabras avanzaba lentamente por la ladera. Detrás de ellas caminaba un hombre mayor con sombrero ancho y bastón. Cuando el rebaño se acercó, el hombre se detuvo a unos metros de la pequeña choza improvisada. Miró a Aurelio con curiosidad. No había visto gente aquí desde hace años. Aurelio inclinó la cabeza en señal de saludo. «Compramos el terreno». El hombre soltó una carcajada corta. «Entonces ustedes son los valientes o los locos». Beatriz sonrió con timidez. «Tal vez un poco de los dos». El hombre observó la tierra alrededor. «Nadie se queda mucho tiempo aquí». Aurelio cruzó los brazos. «¿Por qué?».
El hombre señaló el suelo con el bastón. «Porque esta tierra no tiene agua». Beatriz bajó la mirada, pero Aurelio seguía observando el suelo. El hombre se acercó un poco más. «Me llamo Tomás», dijo. «Cuido cabras por esta zona». Luego miró otra vez el terreno. «Pero si de verdad quieren vivir aquí, les deseo suerte, porque la van a necesitar». Tomás hizo sonar el bastón contra una piedra y las cabras comenzaron a moverse otra vez. Aurelio lo observó alejarse. Luego volvió a mirar el suelo seco. Algo en aquel terreno seguía llamando su atención. Algo pequeño, algo que todavía no podía explicar, pero que estaba seguro de que estaba allí, esperando. Los primeros días en el terreno fueron más duros de lo que doña Beatriz había imaginado. Durante el día, el sol caía sobre la tierra como un martillo invisible. El calor hacía que el aire temblara sobre el suelo seco, y cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo que se pegaban a la ropa. Por la noche, en cambio, el frío del desierto llegaba rápido. Demasiado rápido. La pequeña estructura que don Aurelio había levantado con láminas viejas apenas protegía del viento, pero aún así, seguían allí. Cada mañana comenzaba igual. Antes de que el sol apareciera, Aurelio ya estaba despierto. Caminaba por el terreno con pasos lentos, observando el suelo como si buscara algo que los demás no podían ver. Beatriz preparaba café sobre el pequeño fuego. Aquella rutina silenciosa se volvió parte de su nueva vida. El verdadero problema llegó al tercer día. El agua. El pequeño bidón que habían traído desde el pueblo estaba casi vacío. Aurelio, dijo Beatriz mirando el fondo del recipiente. «Solo queda para hoy». El hombre asintió. «Mañana iremos por más». Pero eso significaba caminar varios kilómetros hasta el camino principal, donde a veces pasaban camionetas o donde Tomás solía llenar sus recipientes para las cabras. Aquella tarde, Aurelio decidió intentar algo más. Tomó una pala vieja que había encontrado cerca de la carretera y comenzó a cavar. Beatriz lo observaba desde la sombra de la pequeña choza. «¿Qué haces?» «Buscar agua». Ella suspiró. El hombre del pueblo dijo que nadie encontró agua aquí». Aurelio siguió cavando. «Muchos dejan de buscar demasiado pronto. La tierra estaba dura. Cada golpe de la pala levantaba piedras secas y polvo. Pasó casi una hora. Nada». Beatriz se acercó. «Tal vez deberíamos descansar». Aurelio apoyó la pala sobre el suelo. Miró alrededor. El terreno parecía igual en todas partes, pero no lo era. Había algo que no encajaba. Se agachó y tomó un puñado de tierra cerca de donde estaba cavando. La frotó entre sus dedos. Luego caminó unos metros hacia otro punto del terreno. Hizo lo mismo. Y entonces frunció el ceño. «¿Qué pasa?», preguntó Beatriz. Aurelio no respondió inmediatamente. Volvió al primer lugar y hundió la pala otra vez. Esta vez el suelo cedió un poco más fácil. Beatriz lo observaba confundida. «¿Encontraste algo?». Aurelio sacó otro pedazo de tierra. La apretó en su mano. El polvo se separó lentamente, pero algo era diferente. Muy diferente. El hombre levantó la mirada. «Esta tierra», dijo en voz baja, «no está tan seca como parece». Beatriz se acercó. Aurelio volvió a clavar la pala en el suelo. El golpe produjo un sonido distinto, más profundo, más pesado, como si debajo de aquella capa dura hubiera algo más, algo que llevaba mucho tiempo escondido. Aurelio levantó la pala nuevamente. Miró el punto donde estaba cavando. Y por primera vez desde que habían llegado a ese lugar, una pequeña chispa de esperanza apareció en sus ojos. Porque si su experiencia de toda la vida no le fallaba, entonces aquella tierra muerta podía estar guardando algo que nadie más había visto. Al día siguiente, don Aurelio se despertó incluso antes que de costumbre. El cielo todavía estaba oscuro cuando salió de la pequeña choza de lámina. El aire del desierto era frío y el silencio parecía cubrir todo el terreno. Pero Aurelio no pensaba en el frío. Pensaba en la tierra. La pala seguía clavada en el mismo lugar donde había estado cavando el día anterior. Se acercó lentamente y se agachó.
Con la mano apartó un poco de polvo suelto y volvió a tocar el suelo. Seguía igual, más fresco, más pesado. Doña Beatriz salió unos minutos después, envuelta en un chal viejo. ¿Otra vez aquí?, preguntó suavemente. Aurelio asintió sin mirarla. «Quiero comprobar algo». La mujer se acercó. Observó el pequeño agujero que Aurelio había abierto el día anterior. Tal vez fue solo casualidad. Aurelio negó con la cabeza. La tierra nunca hace cosas por casualidad. Tomó la pala y comenzó a cavar nuevamente. El sonido del metal golpeando el suelo rompía el silencio de la mañana. Golpe, golpe, golpe. La tierra todavía estaba dura en la superficie, pero cada vez que Aurelio profundizaba unos centímetros más, el suelo parecía cambiar. Más oscuro, más compacto, más frío. Beatriz lo observaba con atención. «Aurelio», dijo, «¿cómo sabes dónde cavar?» El hombre se detuvo un momento. Señaló el suelo alrededor. «¿Mira las hierbas?» Beatriz bajó la mirada. Había pequeñas plantas secas en casi todo el terreno, pero en aquel punto eran diferentes, un poco más verdes, un poco más densas. «Eso significa algo», continuó Aurelio. «La tierra guarda humedad». Volvió a cavar. La profundidad del agujero ya llegaba casi a sus rodillas. La pala volvió a golpear el suelo. Esta vez el sonido fue distinto, más apagado. Aurelio se detuvo. Miró hacia abajo. «¿Qué pasa?», preguntó Beatriz. El hombre no respondió. Se inclinó y tocó el suelo con la mano. La tierra estaba fría, demasiado fría para una mañana en el desierto. «Beatriz», murmuró. Ella se acercó. «¿Sí?» Aurelio levantó un puñado de tierra y lo apretó entre los dedos. Por un segundo el polvo no se deshizo. Se quedó compacto. Eso solo pasaba cuando había humedad. Los ojos de Beatriz se abrieron. «¿Crees que...?» Aurelio no terminó la frase. Clavó la pala otra vez. El agujero se hizo un poco más profundo. Entonces ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba. El metal de la pala golpeó algo duro. Un sonido seco resonó dentro del hoyo. Clank. Aurelio se quedó inmóvil. Beatriz sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Una piedra? Aurelio negó lentamente. No. Volvió a limpiar la tierra con cuidado. El borde de algo apareció bajo el suelo. No era piedra, no era raíz, era metal, oxidado, enterrado horizontalmente bajo la tierra. Aurelio pasó la mano sobre la superficie. Era plano, como una placa o una tapa. Beatriz lo miró sin entender. «¿Qué es eso?» Aurelio no respondió, pero dentro de él algo comenzaba a despertar, porque aquella pieza metálica no estaba allí por accidente. Alguien la había puesto allí, mucho tiempo atrás, y eso solo podía significar una cosa, que debajo de esa tierra seca había algo más. Algo que nadie en el pueblo había imaginado jamás. Aurelio levantó la pala nuevamente. Miró a Beatriz y dijo en voz baja: «Creo que estamos a punto de descubrir por qué nadie quiso esta tierra». Don Aurelio permaneció inmóvil durante unos segundos después de escuchar el sonido del metal bajo la pala. El eco del golpe todavía parecía vibrar dentro del pequeño hoyo. Doña Beatriz se inclinó junto a él, tratando de ver mejor. «¿Qué es?», preguntó en voz baja. Aurelio limpió con cuidado la tierra alrededor del objeto. Poco a poco comenzó a aparecer una superficie metálica oxidada, cubierta por años de polvo y humedad atrapada bajo el suelo. No parecía una simple piedra. Era demasiado lisa, demasiado recta. «Alguien puso esto aquí», murmuró Aurelio. Beatriz frunció el ceño. «¿Hace cuánto tiempo?». Aurelio pasó la mano sobre el metal. La superficie estaba fría. «Mucho». Con la ayuda de la pala comenzaron a retirar más tierra alrededor de la pieza. Después de varios minutos descubrieron que no era solo una placa. Era como una tapa enterrada horizontalmente. Entre los bordes del metal, Aurelio notó algo más. El suelo estaba oscuro y húmedo. Demasiado húmedo. «Beatriz, aléjate un poco». La mujer retrocedió unos pasos.
Aurelio clavó la pala en el borde de la placa e hizo fuerza para moverla. Al principio no pasó nada. Luego la tierra cedió ligeramente. El metal se levantó apenas unos centímetros. En ese instante ocurrió algo inesperado. Un pequeño hilo de agua comenzó a filtrarse por la abertura. Beatriz abrió los ojos. ¿Aurelio? El hombre apartó la placa completamente. Durante un segundo no ocurrió nada. Luego, desde la oscuridad del agujero, el agua comenzó a salir con más fuerza. Primero fue un chorro delgado, después otro. Y en cuestión de segundos, el agua empezó a brotar con presión desde el suelo. ¡Agua!, exclamó Beatriz. La mujer cayó de rodillas junto al hoyo, sin poder creer lo que veía, en medio del desierto seco, donde todos decían que no había nada. La tierra estaba devolviendo vida. El agua seguía saliendo, mojando la tierra alrededor del agujero y formando pequeños riachuelos que se abrían paso entre el polvo. Aurelio respiró profundamente. Su corazón latía con fuerza, pero algo más llamó su atención. Mientras el agua corría, una esquina oscura apareció dentro del hueco. Aurelio se inclinó más. Entre el barro húmedo había otro objeto, algo rectangular, cubierto por tierra endurecida. «Beatriz, mira eso». La mujer se acercó. Con cuidado, Aurelio metió la mano dentro del agujero y tiró del objeto. Costó varios segundos sacarlo. Cuando finalmente lo levantó, el barro cayó al suelo revelando su forma. Era una caja metálica, vieja, pesada y completamente sellada. Beatriz la miró con incredulidad. «¿Qué hace eso aquí?» Aurelio observó la caja mientras el agua seguía brotando detrás de él. El viento del desierto movía las hierbas secas alrededor, por primera vez desde que habían perdido su casa. Una sonrisa apareció lentamente en su rostro, porque ahora estaba seguro de algo. Aquella tierra que todos llamaban muerta, no solo escondía agua, escondía una historia, y estaban a punto de descubrirla. El agua seguía brotando del agujero cuando don Aurelio colocó la caja metálica sobre el suelo seco. El contraste era extraño. A su alrededor, la tierra comenzaba a humedecerse lentamente, mientras el pequeño manantial seguía filtrándose desde abajo. Pero toda la atención de Aurelio estaba en la caja. Era más pesada de lo que parecía. Beatriz se arrodilló frente a él. «¿Crees que alguien la enterró aquí?» Aurelio observó los bordes. El metal estaba oxidado, pero aún se podía ver una pequeña cerradura cubierta de tierra endurecida. No llegó aquí por accidente. Con la punta de la pala golpeó suavemente el candado viejo. El metal cedió con facilidad después de tantos años bajo tierra. Un pequeño chasquido rompió el silencio. Beatriz contuvo la respiración. Aurelio levantó lentamente la tapa. Durante un momento ninguno de los dos habló. Dentro de la caja no había oro, ni dinero. Había algo que Aurelio jamás habría esperado encontrar. Papeles. Muchos papeles. Enrollados y protegidos dentro de un tubo metálico más pequeño. Beatriz frunció el ceño. ¿Documentos? Aurelio sacó el tubo y lo abrió. Dentro había hojas gruesas, amarillentas por el tiempo. Desplegó la primera con cuidado. Era un mapa antiguo del terreno. Beatriz se acercó más. ¿Qué es eso? Aurelio no respondió inmediatamente. Observaba las líneas dibujadas sobre el papel. Había marcas, símbolos y varias anotaciones escritas a mano. Una de ellas señalaba exactamente el lugar donde habían cavado. Aurelio pasó la mano por la barba pensativo. Esto parece un estudio del suelo. Beatriz lo miró sorprendida. ¿Alguien investigó esta tierra? Aurelio asintió lentamente. Revisó otra hoja. Esta vez era un informe técnico con números y diagramas. Aunque no entendía todos los términos, algo era evidente. Las palabras agua subterránea aparecían varias veces. Beatriz sintió un escalofrío. Entonces, alguien sabía que aquí había agua. Aurelio levantó otra hoja. Esta tenía algo más. Una serie de marcas en distintas partes del mapa. No solo agua, dijo en voz baja. Beatriz lo miró confundida. ¿Qué más? Aurelio señaló uno de los símbolos. Minerales. La mujer abrió los ojos.
Minerales. Aurelio respiró lentamente. Parece que alguien estaba estudiando esta tierra hace muchos años. Beatriz volvió a mirar el terreno alrededor. El agua seguía corriendo desde el agujero. Entonces, ¿por qué nadie lo sabía? Aurelio dobló los documentos con cuidado y los volvió a guardar dentro del tubo. Tal vez alguien quiso que nadie lo supiera. El viento del desierto sopló con más fuerza. Las nubes de polvo comenzaron a levantarse sobre las colinas. Beatriz miró el mapa una vez más. ¿Aurelio? ¿Sí? Si esto es verdad... La mujer no terminó la frase. No hacía falta. Ambos entendían lo mismo. Aquella tierra que habían comprado con su último dinero podía valer mucho más de lo que jamás imaginaron. Pero Aurelio miró hacia el horizonte con preocupación. Porque también sabía otra cosa. Si ellos habían encontrado ese secreto, tarde o temprano, alguien más también lo descubriría. Aquella noche casi no durmieron. La caja metálica permanecía abierta sobre la pequeña mesa improvisada dentro de la choza. El viento del desierto movía suavemente las láminas del techo, produciendo un sonido metálico que se mezclaba con el murmullo constante del agua que seguía brotando del pequeño manantial. Don Aurelio volvió a desplegar el mapa. Lo había observado durante horas, tratando de entender cada línea y cada símbolo. Doña Beatriz lo miraba desde el otro lado de la mesa. ¿De verdad crees que todo esto es cierto? Aurelio pasó lentamente el dedo por una de las marcas del mapa. Alguien hizo este estudio con mucha precisión. La hoja estaba llena de anotaciones técnicas, números, profundidades, marcas de perforación. Pero había algo que se repetía varias veces. Una palabra. Agua. Mira esto, dijo Aurelio. Señaló un punto cercano al lugar donde habían cavado. Aquí marcaron una fuente subterránea. Beatriz observó el papel. ¿Y si hay más? Aurelio levantó otra hoja. En esta había símbolos diferentes. Pequeños círculos dibujados en varias partes del terreno. Junto a ellos había notas escritas a mano. Aurelio no entendía todo, pero una palabra le llamó la atención. Minerales. El hombre respiró profundamente. Beatriz, creo que esta tierra vale más de lo que pensamos. La mujer miró alrededor. La choza, el suelo húmedo, el pequeño arroyo que comenzaba a formarse. Entonces, ¿por qué la vendían tan barata? Aurelio dobló el mapa lentamente. Tal vez nadie quiso terminar el estudio. O tal vez alguien quiso que nadie lo terminara. El silencio llenó el pequeño refugio. De repente, desde la distancia llegó el sonido de un motor. Beatriz levantó la cabeza. ¿Escuchaste eso? Aurelio salió de la choza. En el horizonte una nube de polvo avanzaba por el camino de tierra. Un vehículo se acercaba. Beatriz salió detrás de él. ¿Quién podría venir hasta aquí? Aurelio observó el vehículo acercarse lentamente. No era el camión de Tomás. Era una camioneta grande, nueva. El tipo de vehículo que rara vez aparecía en aquellas tierras olvidadas. El hombre sintió un presentimiento incómodo. Porque si alguien había venido hasta ese lugar, significaba que el secreto de la tierra ya no les pertenecía solo a ellos. La camioneta negra avanzó lentamente por el camino de tierra hasta detenerse frente al pequeño refugio de lámina. El motor se apagó. Durante unos segundos, nadie salió. Don Aurelio permanecía de pie junto al manantial recién descubierto. El agua seguía brotando desde la tierra húmeda, formando pequeños hilos que corrían entre el polvo. Doña Beatriz se acercó a su lado. «No me gusta esto», murmuró. La puerta de la camioneta finalmente se abrió. Un hombre alto bajó del vehículo. Vestía camisa blanca, botas caras y un sombrero que parecía nuevo. No tenía el aspecto de alguien que trabajara en el campo. Detrás de él bajaron otros dos hombres. El primero observó el terreno con calma. Luego sus ojos se detuvieron en el agua. Una sonrisa apareció lentamente en su rostro. Así que era verdad. Don Aurelio no respondió. El hombre caminó unos pasos más cerca. «Me llamo Don Arturo Becerra», dijo. «Tengo el rancho grande al otro lado de las colinas». Aurelio inclinó ligeramente la cabeza. Don Aurelio Salgado. Don Arturo miró alrededor con interés.
Cuando escuché que alguien había comprado esta tierra, pensé que era un error. Señaló el suelo. Hasta que hoy escuché algo más interesante. Beatriz frunció el ceño. ¿Qué escuchó? Don Arturo volvió a mirar el agua. Que alguien encontró agua donde nadie había podido encontrar nada en décadas. El silencio se volvió pesado. Don Aurelio entendió inmediatamente. La noticia ya estaba corriendo. Don Arturo caminó lentamente alrededor del manantial. Debo admitir algo, dijo con tono tranquilo. Siempre pensé que esta tierra escondía algo. Se detuvo frente a Aurelio. Pero nunca tuve tiempo para investigarlo. Luego miró directamente a sus ojos. Usted tuvo suerte. Beatriz cruzó los brazos. No fue suerte. Don Arturo sonrió. Tal vez. Sacó un sobre grueso del bolsillo de su chaqueta. Quiero comprar esta tierra. Aurelio no dijo nada. Don Arturo continuó. Le pagaré 5 veces lo que usted pagó por ella. Beatriz miró a Aurelio sorprendida. Era mucho dinero. Pero Aurelio no miró el sobre. Miró el agua que seguía brotando desde la tierra. Después negó lentamente con la cabeza. No está en venta. La sonrisa de don Arturo desapareció por un momento. Tal vez no entendió la oferta. Aurelio lo miró con calma. La entendí perfectamente. El hombre del rancho guardó el sobre otra vez en el bolsillo. Luego miró alrededor del terreno una vez más. «Está bien», dijo finalmente. Se dirigió hacia su camioneta, pero antes de subir, se detuvo. Y dijo algo que hizo que el viento del desierto pareciera más frío. «Pero le advierto algo, don Aurelio». El hombre señaló el agua. Cuando algo tan valioso aparece en esta tierra, muchas personas comienzan a interesarse. Don Arturo subió a la camioneta. El vehículo arrancó levantando una nube de polvo. Don Aurelio lo observó alejarse. Beatriz habló en voz baja. «Aurelio, creo que esto apenas está empezando». Y por primera vez desde que habían encontrado el agua, don Aurelio sintió que la verdadera batalla por aquella tierra todavía no había comenzado. El polvo del camino aún no se había asentado después de la visita de don Arturo, cuando otro sonido llegó desde la distancia. Esta vez no era una camioneta grande, era un coche viejo. Doña Beatriz levantó la mirada desde el pequeño fuego donde estaba calentando café. «Aurelio, alguien viene otra vez». Don Aurelio observó el vehículo acercarse lentamente por el camino. Cuando el coche se detuvo, su expresión cambió. Reconoció ese vehículo. La puerta se abrió. Ricardo bajó primero. Durante unos segundos ninguno de los tres habló. El viento del desierto cruzaba el terreno levantando pequeñas nubes de polvo alrededor del nuevo manantial. Ricardo caminó unos pasos hacia ellos. Parecía diferente, más cansado, más callado. «Papá», dijo finalmente. «Mamá». Doña Beatriz sintió un nudo en la garganta. No lo había visto desde el día en que perdieron la casa. Ricardo se detuvo frente a ellos. «Quería hablar con ustedes». Aurelio no respondió. Solo lo observó en silencio. Ricardo bajó la mirada. «Sé que lo que hice estuvo mal». Beatriz dio un paso adelante. «Ricardo». Pero Aurelio levantó la mano suavemente. «Déjalo hablar». Ricardo respiró profundamente. «He estado pensando mucho en todo lo que pasó». El hombre miró el terreno alrededor. Sus ojos se detuvieron un segundo en el agua que corría desde el pequeño agujero. Luego volvió a mirar a su padre. «Quiero arreglar las cosas». Aurelio cruzó los brazos. «¿Arreglar qué?». Ricardo dudó. «Nuestra familia». En ese momento otra puerta del coche se abrió. Lorena bajó también. Se acercó lentamente. «Doña Beatriz, de verdad sentimos mucho lo que pasó». Beatriz no respondió. Algo en el tono de Lorena le resultaba extraño, demasiado ensayado. Ricardo volvió a hablar. «Papá, sé que no merezco que me escuchen, pero vine porque quiero ayudarlos». Aurelio lo miró fijamente. «¿Ayudarnos cómo?». Ricardo volvió a mirar el agua. Solo un segundo. Pero Aurelio lo notó. «Podríamos trabajar juntos esta tierra», dijo Ricardo. El silencio volvió a caer sobre el terreno. Aurelio entendió inmediatamente. No había venido por arrepentimiento.
había venido por el agua. El hombre caminó lentamente hasta el borde del manantial. Miró el pequeño arroyo que comenzaba a formarse. Luego miró a su hijo. «Dime algo, Ricardo». El hombre dudó. «¿Qué?». Aurelio lo observó con calma. «¿Quién te dijo que aquí había agua?». Ricardo se quedó inmóvil, porque en ese instante comprendió que su padre ya sabía la verdad. Ricardo no respondió de inmediato a la pregunta de su padre. El silencio que siguió fue incómodo, demasiado largo. Doña Beatriz miraba a su hijo esperando alguna explicación, pero Ricardo evitaba su mirada. Finalmente suspiró. «Papá, en el pueblo ya todos están hablando de esto». Aurelio no se movió. «¿Hablando de qué?». Ricardo señaló el pequeño manantial. «Del agua». Beatriz cerró los ojos un momento. Así que era verdad. La noticia ya había comenzado a correr. Lorena dio un paso hacia adelante. «No es algo que puedan ocultar», dijo con frialdad. «Toda esa agua en medio del desierto. Tarde o temprano alguien iba a descubrirlo». Aurelio miró a su hijo. «Pero tú lo descubriste demasiado rápido». Ricardo dudó. «Don Arturo habló conmigo». La confesión cayó como una piedra. Beatriz abrió los ojos. «¿Don Arturo?». Ricardo asintió. «Dijo que esta tierra podía valer mucho dinero». Aurelio cruzó los brazos. «¿Y por eso viniste?». Ricardo no respondió. Lorena respondió por él. «Ricardo tiene derecho a esta tierra». El silencio volvió. Aurelio frunció el ceño. «¿Derecho?». Lorena levantó la barbilla. «Es su hijo». Beatriz negó lentamente con la cabeza. «Esta tierra la compramos con nuestro dinero». Ricardo habló otra vez. «Pero somos familia». Aurelio lo miró con calma. «La familia no vende la casa de sus padres». Ricardo bajó la mirada. Pero Lorena no estaba dispuesta a retroceder. «Escuche bien», don Aurelio dijo con voz firme. «Si esta tierra vale lo que dicen, entonces Ricardo tiene derecho a su parte». El viento del desierto sopló con más fuerza. Aurelio observó el pequeño arroyo que seguía corriendo. Luego volvió a mirar a su hijo. «No tienes ningún derecho». Ricardo levantó la mirada. Por primera vez su voz sonó dura. «Entonces tendremos que resolverlo de otra forma». Beatriz sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir?». Ricardo respiró profundamente. «Que voy a hablar con un abogado». Aurelio no respondió. Ricardo continuó. «Porque si esta tierra vale millones, entonces la ley decidirá quién tiene derecho a ella». El silencio volvió a cubrir el terreno. El agua seguía corriendo lentamente. Pero ahora el sonido ya no parecía un milagro. Parecía el inicio de una guerra. Ricardo se dio la vuelta y caminó hacia su coche. Antes de subir, miró a su padre una última vez. «Nos veremos en la corte». El coche arrancó levantando una nube de polvo. Beatriz miró a Aurelio con preocupación. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Aurelio observó el horizonte y respondió con una calma que sorprendió incluso a su esposa. Decir la verdad. Porque en el fondo sabía algo que su hijo todavía no entendía. Aquella tierra tenía secretos, y algunos de ellos podían cambiarlo todo. La sala del pequeño juzgado del distrito estaba llena aquella mañana. En pueblos pequeños, un caso así siempre atraía curiosos. Don Aurelio y doña Beatriz se sentaban juntos en uno de los bancos de madera. Frente a ellos, Ricardo hablaba con su abogado mientras Lorena observaba la sala con impaciencia. En la otra esquina, don Arturo permanecía de pie, silencioso. No era oficialmente parte del caso, pero todos sabían que estaba allí por una razón. El juez entró en la sala y todos se pusieron de pie. El proceso comenzó. El abogado de Ricardo fue el primero en hablar. Su señoría dijo: «Esta tierra fue comprada con dinero que pertenecía a la familia. Mi cliente es el hijo del señor Aurelio y tiene derecho a su parte». El juez escuchaba con atención. Luego miró hacia Aurelio. «¿Qué tiene que decir?». Don Aurelio se levantó lentamente. Su voz fue tranquila. «Compré esa tierra con mis ahorros». El abogado de Ricardo negó con la cabeza. «No hay pruebas suficientes». Entonces doña Beatriz sacó una carpeta pequeña.
Era vieja. Estaba un poco doblada por el tiempo, pero dentro había algo importante: el recibo de compra del terreno. El documento mostraba claramente el pago realizado con el dinero que Aurelio había retirado de su cuenta personal semanas después de perder la casa. El juez examinó el papel durante varios segundos. Luego, levantó la mirada. Este documento demuestra que la propiedad pertenece únicamente a don Aurelio y doña Beatriz. Ricardo se tensó. Eso no es justo. El juez lo miró con severidad. La justicia no depende de lo que usted considere justo. Un murmullo recorrió la sala. Don Arturo frunció el ceño. El juez continuó. El tribunal reconoce a don Aurelio Salgado y doña Beatriz como únicos propietarios legales del terreno. El silencio cayó sobre la sala. Ricardo bajó la mirada. Lorena apretó los labios. Aurelio tomó la mano de Beatriz. No había celebración en su rostro, solo calma. Cuando salieron del juzgado, el sol de la tarde iluminaba las calles del pueblo. Beatriz respiró profundamente. Terminó. Aurelio miró hacia el horizonte. Sí, pero sabía que aquella historia no terminaba allí. Porque ahora que todos sabían la verdad sobre la tierra, muchas personas comenzarían a verla de otra manera, y algunas de ellas no aceptarían la derrota tan fácilmente. El viento del desierto soplaba suavemente cuando don Aurelio y doña Beatriz regresaron al terreno unos días después del juicio. El pequeño manantial seguía allí. El agua brotaba con la misma fuerza que el primer día, formando ahora un arroyo más claro que corría entre la tierra húmeda. Pero el lugar ya no parecía el mismo. Don Aurelio había trabajado sin descanso. Con ayuda de Tomás, el pastor de cabras, habían construido un pequeño canal de piedra para dirigir el agua. Por primera vez, una parte del terreno comenzaba a verse verde. Pequeñas plantas crecían cerca del manantial. Doña Beatriz caminaba lentamente por el terreno. Observaba todo con una mezcla de sorpresa y orgullo. ¿Quién habría imaginado esto?, dijo. Aurelio sonrió levemente. La tierra siempre guarda secretos. En ese momento una camioneta apareció por el camino. Pero esta vez no era don Arturo. 3 personas bajaron del vehículo, 2 hombres y una mujer con carpetas en la mano. Se presentaron como ingenieros de una pequeña empresa regional. Habían escuchado sobre el descubrimiento del agua y los estudios antiguos del terreno. Uno de ellos habló con respeto. Don Aurelio, creemos que este lugar podría tener un gran potencial agrícola e incluso mineral. Abrió un mapa moderno. Nos gustaría proponerle una asociación. No querían comprar la tierra. Querían trabajar con él. Aurelio escuchó en silencio. Luego miró el terreno, miró el agua y miró a Beatriz. Durante años había trabajado para otros. Había pasado su vida construyendo cosas que nunca le pertenecieron. Pero esta vez era diferente. Esta vez, la tierra era suya. Acepto trabajar juntos, dijo finalmente, pero con una condición. Los ingenieros se miraron entre ellos. ¿Cuál? Aurelio señaló el pequeño arroyo. Primero construiremos un pozo y un sistema de agua para las familias del pueblo. El ingeniero sonrió. Eso se puede hacer. Beatriz tomó la mano de su esposo. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre las colinas del desierto, el terreno que todos habían llamado Tierra Muerta comenzaba a transformarse. Don Aurelio observó el agua correr. Habían perdido su casa, habían perdido la confianza en su propio hijo, pero habían encontrado algo mucho más importante. No solo una tierra llena de vida, habían encontrado una segunda oportunidad. Porque a veces, cuando la vida parece quitarlo todo, la tierra misma puede devolver mucho más de lo que uno imaginaba. Hay heridas que nunca se olvidan. La traición de un hijo, la casa perdida, los años de trabajo que parecían desaparecer en un solo día. Don Aurelio y doña Beatriz lo perdieron todo. Pero cuando la vida los empujó hasta una tierra que nadie quería, descubrieron algo que muchos olvidan con el tiempo. Que la dignidad no depende de una casa, ni del dinero, ni siquiera de la familia que nos falla. Depende de la fuerza para levantarse otra vez, porque mientras otros veían una tierra muerta,
Ellos vieron una oportunidad. Y fue precisamente esa esperanza la que transformó un pedazo de desierto en el comienzo de una nueva vida. A veces, la vida no recompensa a quienes nunca caen. Recompensa a quienes se levantan incluso cuando todo parece perdido. El verdadero tesoro de esa tierra no fue el agua, ni los minerales. Fue la prueba de que la justicia y la paciencia siempre encuentran su camino. Si crees que ningún padre merece ser abandonado después de toda una vida de sacrificio, escribe en los comentarios: el respeto a los padres no se negocia. Y si te gustan las historias donde la vida termina poniendo a cada quien en su lugar, suscríbete al canal, porque a veces, las historias más poderosas nacen en los lugares donde nadie esperaba encontrar nada.